Esta conferencia comenzará a grabarse. Hola, ¿qué tal, chicos? Muy buenos días. Bienvenidos a otra sesión. La última sesión estuvimos trabajando con algunos ejercicios del capítulo 2. Ejercicios acerca de introducción a derivados, a contratos, a opciones. Entonces, me gustaría preguntar antes de continuar si hay alguna pregunta, hay alguna duda o todo va quedando muy claro. Claro como el chocolate. Bien, te recuerdo, estoy trabajando en una solución con la que les puedo aplicar el examen de tal forma de que cada quien tenga un examen personalizado y que lo pueda realizar en el momento en donde se sienta más cómodo. Es decir, que no tengamos que perder un día de clase como tal, en estar sentados aquí haciendo el examen y otro más en entregarte resultados y enseñarte las calificaciones, sino más bien que pueda ser un poco más automatizado y que a lo mejor cuando ya te sientas listo en cada capítulo, tú lo hagas a tu propio ritmo mientras que lo hagas antes de que acabe el semestre. ¿Sale? Entonces, todavía no es promesa de que así va a ser, pero es mi intención que sea de esa manera para que, ¿cómo se llama? Pues cuando te sientas como en el mejor momento para tomar el examen, lo hagas. ¿Sale? Entonces, tomando en cuenta que no hay dudas del capítulo 2, vamos a continuar ahora con el capítulo 3. Ok, el capítulo 3, estrategias de cobertura. Entonces, si tú revisas tu libro, de hecho este capítulo se llama Seguro, collares y otras estrategias. La verdad es que no tiene tanto punch como me gustaría. Entonces, por eso le cambié el nombre. Este es como básicamente el núcleo de lo que se trata esta materia. ¿Sí? Recuerda, la razón por la que la gente accede a derivados, o bueno, las razones por las que la gente accede a derivados son para administrar riesgos, como número uno, la especulación, el arbitraje regulatorio y la reducción en costos de transacción. Entonces, este capítulo, y de hecho nuestro acercamiento como actuarios a los derivados, es con la intención de generar estrategias de cobertura, que sean un mecanismo alterno a los seguros, para que puedas generar alguna especie de protección para las empresas, para las personas. ¿Ok? Entonces, este capítulo se va a tratar de conocer justamente esas estrategias, cómo hacerlas a partir de los derivados básicos que ya trabajamos en el capítulo anterior, ¿sí? Y prepararte para que en el capítulo 4 las estés implementando como una forma más intensa y realista. ¿Ok? ¿Qué necesito en este capítulo que tengas muy presente? Para que las cosas funcionen muy bien, algo con lo que quisiera empezar como manera de recordatorio, son las formas en las que vimos que se comportaban los diagramas de pago de los diferentes, derivados básicos. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, teníamos el contrato largo. Entonces, contrato largo. Decíamos o veíamos que lo que íbamos a tener aquí era un derivado que iba a ser una línea recta creciente y con pendiente positiva, ¿cierto? Veíamos también, por ejemplo, el contrato corto. Y el contrato corto lo veíamos como una línea recta que empieza en lo positivo y decrece, ¿cierto? Luego veíamos el call largo o call comprado y el call corto o call vendido. Entonces, ¿cómo se veía la forma gráfica del call comprado? Era una línea recta
empezando en el lado negativo, que después comenzaba a crecer, ¿cierto? El col corto era una línea recta que comenzaba en el lado positivo y después comenzaba a decrecer. Y los últimos dos eran el put largo o put comprado y el put corto. Entonces el put largo es una línea que empieza en positivo y decrece, y ya que está en lo negativo, se mantiene constante. ¿Te acuerdas? Y el put corto es una línea que empieza en lo negativo, crece, y a partir de algún punto se mantiene constante. Estos fueron los 6 diagramas de utilidad que trabajamos en el capítulo anterior. Y habíamos visto algunos puntos importantes. Por ejemplo, aquí hablábamos del punto de equilibrio en los contratos y decíamos que este es el precio forward, ¿cierto? Cuando el precio spot era justamente igual que el precio forward, entonces los contratos no me representaban ni ganancia ni pérdida. El precio spot en la expiración. Luego, también tenemos por aquí en el contrato largo, este punto justamente donde se hace el cambio de pendiente. Eso le llamamos un punto de quiebre y ocurría en el precio de ejercicio, en las 4 alternativas que tenemos, de hecho. ¿Sí? Las 4 opciones que estoy manejando aquí, todas quiebran su pendiente en el punto de cuando el precio spot es igual al precio de ejercicio. ¿Correcto? Entonces, estas nociones nos van a ayudar para implementar una estrategia que yo he desarrollado para que se pueda entender de una forma mucho más sencilla la manera de trabajar con contratos, con opciones y sus combinaciones. Ajá. También recordemos un poco acerca de, ¿cómo se llama? Recordemos un poco acerca de qué tipo de opción es la que yo estoy teniendo, si estoy teniendo una opción larga o una opción corta. ¿Sí? El contrato largo, no porque diga largo en automático tengo que pensar que es largo, recuerda eso. El contrato largo es una posición que sí es larga, ¿por qué? Porque me convienen las subidas en los precios. El contrato corto es una posición que sí es corta, ¿por qué? Porque me convienen las bajadas en los precios. El call largo es una posición larga, ¿por qué? Porque me conviene subidas en los precios. El corto, lo que me conviene son las bajadas, entonces también es una posición corta. El put largo, ¿qué es lo que me conviene? Las bajadas, entonces esta, a pesar de que tiene el nombre largo, realmente es una posición corta sobre el activo. ¿Sí? Quizá esa distinción o esa forma de nombrarlo te puede servir. Son posiciones largas o cortas respecto al activo. Cuando yo pongo en el nombre largo o corto, me refiero a qué le estoy haciendo a ese derivado. Contrato largo, yo compro el contrato. Contrato corto, yo vendo el contrato. Aquí abajo sería put largo, yo compro el put, pero el put lo que me está dando es el derecho a vender el activo. Entonces, cuando estoy adquiriendo el put, realmente estoy adquiriendo un mecanismo por el cual yo me voy a volver vendedor del activo. ¿Lo notas? Por eso es que eso es una posición corta. Y luego put corto, esa será una posición larga porque me conviene que los precios suban. ¿Hasta aquí todos van conmigo? ¿Alguna vez en algún curso, una persona no matemática, o sea, no actuario, no matemático, no, en un contexto diferente, me apoyó a ver una forma muy interesante de poder replantear esto? Entonces decía, mira, yo voy a buscar la combinación de qué es lo que voy a hacer con la opción. ¿No? Es este. ¿Qué hago con la opción? Entonces, con la opción yo puedo comprar, ¿no? O lo que decíamos largo, o la puedo vender.
o lo que decíamos corto. ¿Sale? Puede ser un call largo o un call corto. Un put largo o un put corto. Un put comprado, un put vendido. ¿Me explico? Bien, entonces, ¿qué le hago a la opción? Y la otra pregunta sería, ¿qué tipo de opción es? ¿Qué? Disculpen que la letra está horrible. ¿Sí? Es una opción de compra, o sea, un call, o una opción de venta, o sea, un put. ¿Cierto? Y entonces, lo que me compartió esta personita fue una forma de ver las combinaciones de estos para entender si eran unas fusiones largas o cortas. Digo, a mí me queda claro desde esta perspectiva, pero no quita que a lo mejor esto te pueda servir. Cuando yo hablo de compras, voy a pensar en cosas positivas y cuando yo hablo de ventas, voy a pensar en cosas negativas. Entonces, compro el derecho a comprar. Cuando yo compro el derecho a comprar, adquiero la posibilidad de comprar, entonces voy a ser comprador. Aquí voy a comprar. Cuando yo vendo la opción que permite comprar, le estoy dando a otro el derecho a comprar, y si el otro va a tener el derecho a comprar, yo tendré la obligación de vender. Fíjate esto, es muy similar a lo que habías hecho como por ahí de secundaria cuando te enseñaron las leyes de los signos. Decías, más por más es más, y más por menos era menos. Veamos aquí abajo. Cuando yo compro un put, estoy adquiriendo el derecho a venderle a alguien. Por lo tanto, voy a ser un vendedor del activo. Esto es negativo. Y en este otro, vendo el derecho a vender. Le estoy dando a una persona el derecho a vender, pero no la obligación. Entonces la otra persona va a vender, y si la otra persona decide vender, yo tendré que comprar. ¿Me sigues? Entonces, como yo voy a ser comprador, esto es positivo. Y entonces me decía, es que esto está haciendo como lo mismo de la ley de los signos. Menos por más es menos por menos es más. Entonces, justamente las dos que tienen el signo de más, o sea, el call largo y el put corto, son posiciones largas. Y el call corto y el put largo son posiciones cortas respecto al activo. Te lo repito. ¿Sale? Y entonces te decía, una primera intención es que yo sea capaz de determinar qué rumbo seguir para cada una de las diferentes posibilidades. Porque como habíamos platicado al principio, la intención de generar una cobertura, de generar una protección, de generar una reducción en riesgos, primero significa saber quién soy yo y cuáles son las cosas que a mí me preocupan. Para que entonces busque generar específicamente mi cobertura pensando en cubrir esos escenarios que a mí me preocupan, que a mí no me interesan, que a mí no me gustaría que se materialicen. Entonces vamos a comenzar. ¿Aquí ya acabaron? Ok, vamos a poner un poco. Esta conferencia comenzará a grabarse. Vamos a comenzar a checar
¿Qué diferentes estrategias podemos llegar a utilizar? Pero el punto de partida es ¿quién soy yo? Entonces, pensemos en un caso muy sencillo en donde yo busque generar una protección para un tipo de persona en específico. ¿Sale? Entonces vamos a pensar en cubrir una posición larga. ¿Ok? Y entonces, mira, lo que voy a hacer es esto. Voy a trazar una línea vertical de mucho tamaño. Y ahorita verás por qué. Te pido que me esperes a que terminemos este dibujo para que entiendas lo que estoy haciendo. ¿Ok? Entonces aquí, como siempre, hemos tenido nuestro precio spot. ¿Cómo se ve gráficamente una posición larga? Una posición larga, cómo es gráficamente? Lo vimos ahorita. Es una línea recta que tiene pendiente positiva, ¿cierto? Posición larga voy a entender, o sea, como de una manera muy básica, dos cosas. Una, por ejemplo, el que tiene un contrato largo, ¿sí? O también puede ser aquella persona que fue comprador del activo. Yo compré el activo y estoy esperando que en una fecha futura lo voy a vender. ¿Sí? Compré una acción y el día de mañana la voy a vender. Por lo tanto, espero que el precio suba lo más posible para que el precio de venta sea alto. ¿Correcto? Entonces, vamos a pensar aquí, ¿cuáles son los escenarios que a esta persona, o cuál es el escenario que a esta persona le preocuparía? ¿Qué es lo que esta persona no quiere que ocurra? Que el precio baje, porque si el precio baja, entonces puede llegar a experimentar pérdidas. ¿Correcto? Entonces, el escenario que no quiere que ocurra es el escenario de pérdida. Recordemos un poco el ejemplo que te había platicado en una de las sesiones pasadas, de hecho muy al principio, que hablábamos respecto a lo que significaba utilizar un derivado como mecanismo de cobertura, de administración de riesgos. Ajá. Decíamos, y te repito el ejemplo, que había unas personas reunidas para ver un partido de fútbol americano. El encuentro iba a ser entre los Steelers y los Patriotas. ¿Ok? Entonces, yo como buen fan de los Steelers, lo que normalmente hubiera hecho es apostar a que ellos iban a ganar. Y alguna persona sin demasiada información, cultura, conocimiento, que hubiera apostado por los Patriotas, ah, ah, hubiera muy probablemente apostado a que los Patriotas iban a ganar. Entonces, ¿qué ocurre? Así era como funciona normal y la intención de hacer la apuesta de este estilo es hacer el partido más interesante. ¿Te acuerdas? Ahora, el escenario que yo no quiero que ocurra es el poco probable caso de que los Patriotas ganen. El escenario de que el iluso que está conmigo quiere que ocurra es el muy probable caso, perdón, el escenario que no quiere que ocurra es el muy probable caso de que los Steelers ganen. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que haría que los dos administráramos nuestro riesgo en esta situación? Que yo apueste a favor de los Patriotas, por mucho asco que me dé. ¿Sí? Entonces yo apuesto a favor de los Patriotas y entonces, si los Patriotas ganan, yo recibo dinero. Entonces la conclusión de esto es que yo estoy apostando a que va a ocurrir el escenario que no me gusta. Y con ello estoy minimizando mi riesgo. ¿Por qué? Porque si ocurre ese escenario que no me gusta, me voy a sentir triste porque perdió mi equipo, pero un poco menos porque recibí dinero. ¿Sí? La consecuencia es que cuando mi equipo gana, pues yo me voy a sentir feliz, pero también a la vez algo triste porque tendré yo ahí que pagar dinero. ¿Te cuadra? Entonces, aquí básicamente lo primero que tendremos que hacer es preguntarnos qué clase de escenario es el que no le gusta a esta persona. Que el precio baje, justamente. ¿Sí? Y repito,
Cuando hablamos, por ejemplo, de tu coche, ¿sí? ¿Qué es lo que no quisieras que te pase cuando tienes un coche? Un accidente, totalmente de acuerdo. Entonces, ojalá y no, pero fíjate que cuando tú contratas el seguro con la aseguradora, básicamente lo que estás haciendo es aventarte una apuesta en donde tú le dices a la aseguradora, te apuesto a que choco. Y la aseguradora te dice, te apuesto a que no chocas. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Si efectivamente no chocas, la aseguradora se gana la prima que tú ya pagaste. Si efectivamente chocas, entonces la aseguradora te responde. Ojo, aquí se asume que no tienes intención de andar chocando por la vida y de que tienes un poco de aprecio por tu propia persona. Tal vez es un supuesto un poco válido, pero pensemos que en la mayoría de los casos funciona. ¿Sale? Para la mayoría de la gente que no estudia actuaría y que no tiene pensamientos suicidas, funciona. Entonces, esta era mi posición larga, que puede ser una compra directa o puede ser también un contrato largo. Y entonces aquí es donde regreso a las gráficas que habíamos visto, los dibujos. Entonces, ¿cuáles de estas 6 alternativas son alternativas más bien, son alternativas en donde lo que me dan a ganar es justo en el escenario que a esa persona no le interesa que ocurra? Los cortos, como por ejemplo, contrato corto, el call corto o el put largo. Esos 3 van a poder de alguna manera servirle como mecanismo de protección a la persona que tiene la posición larga. ¿Ya viste? Porque de hecho en sí mismas son una apuesta a que el precio va a bajar. Y entonces, si el precio baja, estas me van a dar un pago. Entonces pensemos que lo voy a combinar con un put largo. ¿Sale? Un put largo, que la forma de este put largo, como dijimos que era, decrece hasta el precio de ejercicio y a partir de ahí se mantenía constante. ¿Cierto? Bien, entonces, ya que tengo estas dos, lo que voy a buscar es el efecto combinado de ambas. ¿Ok? Para ello, justamente las dibujé de esta manera. No sé si recuerdas en cálculo que alguna vez te decían, te hicieron gráficos de este estilo, en donde tenías aquí, por ejemplo, f de x, aquí tenías f' de x y aquí f segunda de x. ¿No? Cómo se tendrían que ver más o menos de acuerdo a los cambios en las inclinaciones, los puntos críticos, puntos de inflexión y demás cosas. ¿Te acuerdas? Bueno, de ahí me inspiré un poquito como para que yo también pudiera explicar qué pasaba cuando se combinaban los derivados. Entonces, algo que vamos a hacer es, primero que nada, alinear los gráficos. Para yo poderlos alinear, necesito conocer los puntos de quiebre que tienen cada uno de los derivados y compartirlo en el resto de las gráficas. Por ejemplo, en el contrato largo, ¿cuántos puntos de quiebre hay? ¿Cuántos cambios de pendiente notas? Ninguno, entonces aquí no pasó nada. En el segundo, en el put largo, ¿cuántos quiebres notas? Uno, que ocurre justamente en el precio de ejercicio. Entonces, lo que hago es desde arriba y por todas las gráficas, voy a cruzar una línea que me indique justamente ese quiebre. ¿Sí? Entonces, las cosas antes del quiebre, las cosas después del quiebre. ¿Ok? Y ya nada más fue el único quiebre que hubo. ¿Sale? Ahora bien, en el primer gráfico, cuando yo estoy, por ejemplo, en este nivel de precio, ¿sale? Y estoy trabajando aquí. Si yo me muevo 10 unidades a la derecha, ¿qué esperaría que le pase a mi eje vertical? ¿Que aumente cuánto? 10 unidades también, ¿cierto? Ahora, mismo punto. Si estoy en este gráfico aquí y me muevo 10 unidades a la derecha, o sea, aumenta el precio 10, ¿qué le va a pasar a la utilidad? Va a bajar. ¿Y qué tanto va a bajar? 10 unidades también. Entonces, fíjate, aquí el efecto es por cada
dólar que me mueve a la derecha, sumo 1. Y el efecto en este otro es por cada dólar que me mueve a la derecha, resto 1. Ajá. Entonces, fíjate, cuando yo combino el dólar que gano con el primero y el dólar que pierdo con el segundo, ¿cuál será el efecto combinado? 0. Entonces, fíjate, toda esta pendiente suma 1 y toda esta pendiente resta 1. Entonces, lo que va a hacer es que cuando las combino, todo el efecto se va a mantener en 0. ¿Sí? De hecho, aquí podremos un poquito pensar y anticipar que aquí, ¿qué pasa si aumenta 1? ¿Cuánto aumenta la utilidad? Nada. ¿Y si aumenta 2? Si aumenta 1000, no cambia. Entonces, aquí el incremento es de 0, ¿te das cuenta? Y aquí tengo más 1. Entonces, fíjate cómo fue como un poquito la matemática para irlo haciendo cada vez más ágil. Creciente, más 1, junto con decreciente, menos 1, en total resultan en 0, constante. Creciente más constante, el resultado va a ser creciente también. Entonces, lo que yo podría estar esperando que ocurra es justamente esto. Algo muy parecido a un col largo, muy bien. Sí, totalmente. Es algo que se parece muchísimo a un col largo, ¿ya te diste cuenta? Sin embargo, no necesariamente es como un col. Y ahora te voy a explicar por qué. No le vamos a poner el nombre de col, le vamos a poner otro nombre. No, más bien tendría que ser, ahí estoy. ¿Sí? Le vamos a poner otro nombre a esta cosa. Nada más déjenme limpio un poco este espacio. Ahí estoy. Entonces, aquí hice... no. Voy a hacerlo a propósito así. ¿Ok? Aquí cambié el dibujo por una razón en particular. ¿Cuál es la razón? Que esta, pensando en que fuera, por ejemplo, un contrato largo, ¿en dónde encuentras tu cruce? En el precio futuro, en F0 de T. ¿Sí? El punto de pérdida máxima, ¿dónde lo teníamos? Menos F sub 0 de T, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, ¿cuánto es la ganancia máxima que experimento cuando estoy aquí? No, porque no hay precio futuro en las opciones. Acuérdense eso, precio futuro solo hay en los contratos. En las opciones lo que tenemos son precios de ejercicio. Si revisas tus notas, encontrarás que la ganancia máxima es K menos valor futuro de la prima de P. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Voy a caracterizar los resultados de aquí abajo a partir de los valores que yo conozco en la evaluación de aquí arriba. Si no te los recuerdas, lo que te pido es que sí tengas muy presente cómo era su fórmula de beneficio. ¿Sí? La utilidad de este contrato largo, ¿cómo era? ¿Qué es lo que recibo? Recibo un activo. ¿Sí? Es el derecho a comprar. Recibo un activo cuyo valor es ST. Y lo que voy a entregar es una cantidad de dinero, pagándolo por él. La cantidad que pago es F0T. Ahora, en el put largo, habíamos visto que era máximo entre 0 y. Cuando tengo un put, tengo el derecho a vender. Si vendo, recibo dinero. ¿Cuánto dinero recibiría? K. Y lo que tengo que entregar es un activo cuyo valor es SDT, menos el valor futuro de la prima del put. ¿Cierto? Entonces aquí lo que voy a hacer es preguntarme, bueno, a ver, si el precio spot fuera exactamente igual a 0, ¿cuánto obtengo de beneficio? Ah, bueno, en la primera posición ya vi que es una pérdida de F0T. Sería cosa nada más de en la fórmula ir evaluando los diferentes precios spot. Voy a hacer esto un poquito más a la izquierda para tener espacio. ¿Sale? Entonces tengo
el precio futuro, ¿cierto? En el segundo, sustituyendo precio spot en el tiempo t igual a 0, sería 0 menos ST, máximo entre 0 y ST, sería el 0, y si le resto el valor negativo, perdón, K menos ST, K menos 0, lo hice al revés la operación, es K menos 0, me queda K, máximo entre 0 y K es K, y entonces aquí me queda K menos valor futuro de P. Entonces, cuando yo junto estos dos, el punto en donde me encuentro justamente aquí, ¿qué sería? Es K menos F0T menos el valor futuro de la prima. Ahora, ¿por qué los junto estos dos? Porque estos dos tienen una magnitud diferente a la de las primas. Los precios tienen una magnitud superior a las primas. Es como si yo te hablara del precio de un automóvil contra la prima de seguro de ese automóvil. Hablando de un auto, estoy pensando que a lo mejor el precio son 200,000 pesos. Mientras que la prima de ese auto a lo mejor son 6,000. Entonces la prima es bastante más pequeña que lo que vale realmente el auto. ¿Me sigues? Entonces por eso voy a agrupar los precios de un lado y las primas de otro. Ahora bien, esto es con el precio spot igual a 0. ¿Qué pasaría si el precio spot fuera igual acá, al precio de ejercicio? Mi recomendación es siempre hazlo con el 0, con todos los puntos de quiebre, y después del punto de quiebre, ¿qué pasaría? ¿Sale? Entonces, ¿qué pasa aquí? Si el precio spot fuera acá, al sustituirlo en esta expresión, en la del contrato largo, tengo K menos F0T, ¿cierto? En el del put largo, K menos K es 0, máximo entre 0 y 0 es 0, y aquí me queda solamente menos valor futuro de P. Y entonces cuando junto las dos, resulta nuevamente en K menos F0T, perdón, por el valor futuro de P. ¿Ya viste? O sea que este fue común en ambos casos. Y tenía sentido, porque si te fijas, nuestro resultado era una línea recta. Ahora sé en dónde se encuentra esa línea recta. Esa línea recta está ubicada a una altura K menos F0T menos valor futuro de P. Ahora, nota esto. En mi dibujo, aparentemente esta línea es negativa. Este valor aparentemente es negativo, ¿ya viste? Pero ¿de qué va a depender de que sea negativo? Del valor de K menos F0 de T. ¿Sí? De acuerdo a este gráfico, K es más grande que F, ¿ya viste? K fue más grande que F. Entonces esta resta tendría que ser positiva. Pero ojo, no necesariamente lo va a hacer, porque yo puedo elegir diferentes Ks. Y podría elegir también una K que fuera menor, perdón, sí, menor que F0 de T. ¿Ok? Entonces, como no estoy definiendo el símbolo con la K y la F, vamos a suponer que efectivamente va a ser negativo. ¿Ok? Y entonces que efectivamente está por abajo del eje. Ahorita vas a ver por qué. Como ya cabe con todos los puntos de quiebre, lo que voy a hacer ahora es pensar del último punto de quiebre, ¿qué pasaría si yo empiezo a sumar una constante? Una constante que yo le llamo alfa. ¿Ok? Una constante positiva, por supuesto. ¿Sale? Entonces, ¿qué pasa para hablar de aquí en adelante? Bueno, de ahí en adelante hago la sustitución. ST vale K más alfa, entonces tengo aquí K más alfa menos F0T. ¿Cierto? Aquí abajo tengo K menos K más alfa. K menos K más alfa se vuelve menos alfa. Máximo entre 0 y menos alfa, 0. Y como dijimos,
Alfa tiene que ser una constante positiva para que eso lo pudiéramos eliminar ahí. Y luego 0 menos el valor futuro de P, entonces ya nada más me quedo con menos valor futuro de P. Entonces, de este lado lo que tengo es K menos F0T menos valor futuro de P, ¿cierto? Más alfa, ¿cierto? Eso es lo que corresponde a esta columna. Y entonces mira lo que está haciendo la alfa, es el valorcito que tenía constante en esa línea horizontal, y a partir del precio spot K, cada vez que avance alfa unidades, la utilidad aumenta alfa puntos. ¿Sí? Cada vez que avance 10 unidades, la utilidad aumenta en 10. ¿Correcto? Ahora bien, quiero que notes que con esta construcción que estoy teniendo, el punto de equilibrio quedaría por acá. ¿Cierto? En un determinado precio spot. Ahora, te voy a decir algo. La forma que tengo aquí se va a mantener independientemente de si esto es positivo o negativo. O sea, si esta línea horizontal empieza en negativo o empieza en positivo. Lo que sí quiero que notes es que, lo voy a poner así como con un color extraño. Lo que sí quiero que notes es que si empezara en positivo, continuaría en positivo. Y no habría en ningún momento un punto de equilibrio. Entonces, la única posibilidad de que exista un punto de equilibrio es que efectivamente esta posición fuese negativa. ¿Sí estamos? Ahora bien, para el punto de equilibrio, ¿qué ocurre? El último punto donde yo conocí conscientemente la utilidad es este. O sea, cuando el precio spot es igual a acá. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a pensar en que aquí tengo una cierta cantidad de unidades por recuperar. Digamos que todo este numerito es igual a 10 unidades. ¿Sí? Entonces, desde este punto K, en donde yo tengo una pérdida de 10 unidades, tendría que moverme 10 unidades a la derecha para dejar de perder esas 10 unidades y salir tablas. ¿Estás de acuerdo conmigo? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para encontrar el punto de equilibrio? Tomo mi punto de referencia, K, y le sumo la cantidad de unidades que tiene que aumentar. Ahora, toma en cuenta esto. Yo acabo de determinar que este numerito, tal cual lo tengo metido en la caja, tiene que ser una cantidad que es negativa. ¿Cierto? Entonces, si yo se lo sumo, tal cual está aquí en la caja, realmente estoy restándole esa cantidad. Es como decirte, estoy sumándole el menos 10. Entonces, ¿qué tengo que hacer para sumarle 10? Este número, ponerlo en signo negativo. No en cuadrado, o sea, el cuadrado lo volverá positivo, pero ya no tiene sentido eso. ¿Vale? Entonces, esto lo pongo con signo menos para que se vuelva positivo. Entonces, realmente estoy sumando, pero lo que voy a sumar es menos K menos F0T, menos por menos, más valor futuro de la prima. ¿Estás de acuerdo? Entonces, fíjate, K más menos K se van a cancelar, menos por menos se vuelve más, me queda F0T solito, más el valor futuro de la prima. ¿Cierto? Entonces, voy a borrar esta parte de aquí abajo. La borro. No, creo que en este caso en particular no la voy a borrar. ¿Sale? Pero entonces me está quedando F0T más valor futuro de la prima. ¿Ok? Esto de aquí va a ser justamente mi cálculo para encontrar
el punto de equilibrio. ¿Ok? Ahora bien, a esta combinación yo le voy a llamar, se parece a un col, ¿cierto? Pero no es un col, porque si fuera un col, aquí la altura horizontal sería menos el valor futuro de la prima del col. ¿Estás de acuerdo? Y el punto de equilibrio sería en K más el valor futuro de la prima, no en esta cosa que estoy obteniendo aquí. Entonces, esto de aquí, como tal, no le voy a llamar un col, sino que le voy a llamar un flor. El nombre que se le da a esto es flor. ¿Qué significa flor? Es un piso, ¿cierto? Entonces, ¿qué era lo que te preocupaba originalmente que ocurriera? Que los precios bajaran. Lo que estás haciendo con esto es, mi preocupación es que los precios bajen. Si yo contrato un put, entonces lo que estoy haciendo es poner un piso para la caída en los precios, de tal forma que si los precios empiezan a caer, yo tengo un piso que impida que el precio se siga moviendo. ¿Sí me explicó? Como si lo detuviera. ¿Ok? Entonces, justamente eso es lo que está haciendo esta estrategia y por eso se le puso flor. ¿Ok? Es una manera en la que decimos que yo a través de esta protección, lo que estoy generando es que no me afecten las caídas en los precios. Hasta aquí, chicos, ¿cómo vamos? ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? Esta conferencia comenzará a grabarse. Para dejarla registrada. No, no cualquier tipo de combinación va a ser un flor. El flor va a ser esta estrategia que nos va a permitir cubrir una posición larga. ¿En qué consiste hacer un flor? Consiste en que si yo ya reconocí que tengo una posición larga, compro un put para que con eso ponga un piso. ¿Sale? Entonces, ¿qué significa este piso? Yo cuando tengo mi posición larga, eventualmente compraré el activo y estaré en posibilidad de venderlo. Sí, o sea, hoy me comprometí a que yo voy a comprar el activo en el futuro y que una vez que lo tenga ya lo podré vender. De hecho, si lo piensas de esta manera, podrías pensar que estas dos cantidades es ¿en cuánto lo voy a vender en ST? ¿Y cuánto tendré que pagar por el F0T? ¿Ya viste? Entonces, Esta conferencia comenzará a grabarse. ah, yo lo que estoy haciendo es garantizar un precio en el cual me podré deshacer de él en el futuro. En el contrato lo adquiero a un precio determinado, F0T, y luego lo puedo vender en el mercado. Pero ¿qué tal que venderlo en ST no es conveniente para mí? Porque ST es muy barato. Entonces, gracias a que yo tengo mi put, puedo decir, en lugar de venderlo en ST en el mercado, lo voy a vender en un valor de K, gracias a mi put. ¿Lo notas? Entonces, yo lo que estoy haciendo al final es decir, no importa cuál sea el precio que llegue a tener en el mercado, yo sé que en el peor de los casos lo puedo vender en K. Si yo así lo decido, lo podré vender a un precio mejor porque el mercado paga un precio mejor. Pero en el peor de los casos yo lo vendo en K. Idealmente, eso lo vamos a ver en el capítulo 4. Cómo elegir esa K. ¿Sale? Ahorita vamos a hacer como las cuentas, vamos a ver cómo operan las estrategias, pero sí, más adelante vamos a ver cuál es esa K que deberías de elegir como para garantizar qué. ¿Ok? Muy buena observación, Andy. ¿Sale? Entonces, pensemos en otra alternativa para que acabemos de dejar a Capi sin dudas. Y pensemos ahora el caso contrario. O sea, ¿qué pasa si en lugar de cubrir una posición larga, yo lo que quisiera es cubrir una posición corta?
Entonces, del mismo modo, yo ya me estoy preparando y trazo mis 3 líneas. Y aquí, ¿qué posiciones son cortas? Pues podríamos pensar en una venta en corto, la operación directa, pues, o un contrato corto, la operación por derivados. Entonces, en ambos casos, la forma de esta gráfica, ¿cómo es? Una pendiente negativa en una línea recta que no va a cambiar. Es una línea recta con pendiente negativa. Esta conferencia comenzará a grabarse. Entonces, tenemos una línea que decrece, ¿cierto? Eso era mi posición corta. Ahora, volviendo a la forma de cuestionarnos, ¿qué es lo que le preocupa a esta persona? Que los precios suban, ¿cierto? Porque si los precios suben, entonces, cuando yo recompro el activo que hice en una venta en corto, tengo que pagar más por él, ¿sí? O si me comprometí en un contrato, yo me comprometí a vender en un determinado precio y resulta que el precio es más alto en el mercado, entonces lo pude haber vendido a un precio más alto, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles de estos diferentes derivados básicos nos va a permitir generar una cobertura adecuada para esta posición? Todas las posiciones que sean largas, es decir, contrato largo, call largo o put corto, ¿cierto? Entonces, así como lo hicimos en el anterior, que me fui por el put largo, ahora lo voy a hacer con el call largo. ¿Por qué? Porque son lo más parecido a un contrato de seguros. O sea, yo decido si los utilizo o no. ¿Va? Entonces, lo que voy a hacer aquí es combinarlo con ahora un call largo. ¿Ok? Entonces, mi call largo va a ser, gráficamente, ¿cómo se ve la forma de esto? Constante en negativo ¿hasta qué? Hasta acá, el precio de ejercicio, y después sube, ¿cierto? Entonces, ya que tengo los dos que voy a combinar, voy ahora a ver la combinación aquí abajo. ¿Qué ocurre? ¿Cuántos puntos de quiebre hay en el primer gráfico? Ninguno. ¿Cuántos puntos de quiebre hay en el segundo? Uno, justo en el precio de K. Entonces, lo que hago es trazo un eje en los 3 niveles de la línea de K. ¿Cierto? Ahora, fíjate bien. Decreciente más constante, el resultado va a ser decreciente. Esta conferencia comenzará a grabarse. Decreciente más constante, el resultado es decreciente. Y luego creciente más decreciente, el resultado es constante. ¿Sí? Recuérdalo, puede ser visto como -1 más 0, el resultado es -1. Y aquí -1 más 1, el resultado es 0. En cuanto a las pendientes, ¿no? Ahora, vamos a caracterizarlo de la misma forma en la que hicimos aquí, ¿ok? Entonces, yo espero que cada vez sea menos necesario, pero recordemos, ¿cómo calculo la utilidad del contrato corto? Y va a ser, ¿qué es lo que recibo? Recibo dinero porque voy a vender. ¿Cuánto dinero? F0T. Y voy a entregar un activo cuyo valor es ST. En el call largo voy a tener
máximo entre 0 y estoy comprando, entonces recibo un activo cuyo valor es ST. Voy a pagar por ese activo una cantidad K de dinero y le quito el valor futuro de la prima del call. ¿Cierto? Entonces, a ver, como por escenario, si el precio spot es igual a 0, es decir, ¿cuál sería la ganancia que tengo aquí? F 0T. Segundo gráfico, si el precio spot es igual a 0, ¿cuál sería la ganancia que tengo en ese punto que acabo de dibujar? Menos valor futuro de call. Entonces me doy cuenta que al juntarlos me queda F0T menos valor futuro de call. Esto es lo que tengo justamente aquí. ¿Cierto? Ahora fíjate bien. Si yo de aquí avanzo K unidades, desde 0 avanzo K unidades, entonces llega un precio spot igual a K. ¿Qué es lo que le va a pasar a mi utilidad? ¿Se mantendrá igual? Ajá, cuando llegue acá, ¿qué es lo que pasó con mi utilidad por moverme de precio spot 0 a precio spot K? ¿Qué le ocurrió a mi utilidad? ¿No? Reduces K. ¿Sí? Se reduce K. Entonces, fíjate. Bueno, lo voy a volver a dibujar. Si aumento K unidades a la derecha, yo esperaría que el precio se redujera K unidades también. ¿Cierto? Entonces, viendo este concepto. Si esta era mi utilidad cuando el precio spot era 0, cuando el precio spot sea igual a K, lo que voy a tener es algo así como F0T menos K menos valor futuro de C. ¿Ya viste cómo es la misma? Nada más le estoy restando el K. ¿Sí? Vamos a ver que efectivamente a este resultado llego. ¿Cuál es la utilidad en el primero? F0T menos, porque si el precio spot es igual a K, lo sustituyo aquí, ¿cierto? En el segundo, si el precio spot es igual a K, tengo máximo entre 0 y K menos K. K menos K es 0, máximo entre 0 y 0 es 0, y me queda menos valor futuro de C. Si te das cuenta, sumo estos dos y efectivamente me da el número que estaba anticipando. Entonces ya tengo, o sea, me doy cuenta con esto de que tengo un recurso adicional para poder calcular rápidamente las utilidades o pérdidas, que es efectivamente pensar en moverme sobre la gráfica y ver cómo está afectando eso el nivel donde se encuentra mi utilidad. ¿Ok? Solamente para completarlo, voy a estar en ST igual a K más alfa. Y entonces, en el primer gráfico, ¿cuánto estaría ganando? Sería F0T menos K menos alfa. ¿Cierto? En el segundo, sustituyo menos K menos alfa, perdón, K más alfa menos K, me queda alfa. Máximo entre 0 y alfa es alfa, y ya nada más le resto el valor futuro de C. ¿Correcto? Entonces, F0T menos K menos alfa, entonces, ¿qué está pasando? Sumo estos, tengo F0T menos K. F0T menos K. Menos alfa más alfa se cancela entre ellas y ya no suman. Y luego menos el valor futuro de C, que resulta que aquí se mantuvo constante, ¿ya viste? Que tiene sentido porque aquí lo que vemos es una línea recta. Entonces, efectivamente, este resultado al que estamos llegando es un resultado válido.
nos quedaría por determinar el punto de equilibrio. El punto de equilibrio va a ser, ¿a partir de dónde lo podrías ver? Lo puedo ver si el precio spot es K, o sea, lo puedo ver desde este punto, porque aquí es donde tengo esta expresión. O lo puedo ver desde este punto, porque aquí tengo esta expresión. ¿Ya viste? Si lo veo desde el precio spot, ST igual a 0, o sea, desde esta columna. ¿Qué tendría que pasar para llegar al punto de equilibrio? Esta cantidad de entrada es positiva, porque F es más grande que la C. El precio futuro es más grande que C, porque el precio es precio y la otra es una prima. Ajá. Entonces, esa cantidad es estrictamente positiva. ¿Qué tengo que hacer? Si en ST igual a 0 vale eso, en ST igual a 1 va a valer eso menos 1. En ST igual a 2 va a valer eso menos 2. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Desde 0 tengo que avanzar esa cantidad de unidades. Es decir, el precio de equilibrio va a ser F0T menos valor futuro de C. Si lo pienso desde el 0. Si lo pienso desde la K, o sea, desde esta otra columna, ¿qué es lo que tendría que pasar? ST sería igual a K menos, tengo que el valor que tengo aquí, retrocederlo, ¿cierto? Para ello, este numerito tendría que ser negativo. Entonces, retrocederlo significaría sumárselo tal cual directo, porque ya en sí mismo tiene un número o un signo negativo este valor de aquí. ¿Están conmigo? Y entonces fíjate cómo K se cancela con K y me queda F0T menos valor futuro de C. El mismo resultado que habíamos visto desde el otro lado. ¿Ok? Bueno, si te das cuenta, ninguno de los dos es precisamente difícil, pero sí hay uno que es un poco más sencillo, que es pensarlo desde el 0. 0 me muevo tantas unidades a la derecha, o la K me moví tantas unidades a la izquierda. Pero al final es utilizar el mismo criterio en ambos casos. ¿Cuántas unidades de utilidad quiero reducir para llegar al punto de equilibrio? ¿O cuántas unidades de pérdida quiero aumentar para llegar a mi punto de equilibrio? ¿Sí están conmigo? ¿O están en mi contra? ¿Ok? ¿Dudas hasta acá? ¿No? Bueno, entonces, si la opción anterior era algo que llamamos floor, porque ponía un límite en lo que podían decrecer los precios, ¿cómo crees que se va a llamar este? Me encantaría que fuera así. De hecho, mi yo obsesivo compulsivo sería muy feliz si le hubieran puesto un nombre como roof o ceiling. Sin embargo, no, por alguna extraña razón, a esta combinación le llamaron cap. ¿Sí? No capitaine, sino cap. Ajá, cap. ¿Por qué? Porque es como si fuera un gorro. ¿Sí? Cap como gorra. Y entonces es algo que tienes arriba y que te pone un tope a las subidas de precio, porque si te das cuenta, lo que te afectaba era que el precio subiera. Entonces, del mismo modo que había pasado en el anterior, aquí lo que está pasando es, bueno, si el precio empieza a subir, está el cap que lo topa y entonces por mucho que siga subiendo, yo garantizo el precio en el que lo voy a comprar que sea un precio adecuado. Fíjate bien, cuando hago la venta en corto, al final recompro el activo, ¿estás de acuerdo? Y mi preocupación es que cuando lo recompre el precio sea muy alto. ¿Qué es lo que hago con el call? Garantizo un precio de compra de tal forma que si el precio es demasiado alto, entonces mejor utilizo el call y no tengo que gastar tanto. ¿Me sigues? A ver, te voy a dejar unos minutos con esta gráfica para que puedas revisarla, analizarla y copiar cualquier cosa que te
llame la atención. Esta conferencia comenzará a grabarse. Respecto a la determinación del punto de equilibrio. Entonces, como que estamos desconfiando un poco respecto a si este debe de ser o no el punto de equilibrio. Entonces, quiero que te fijes la forma en la que construí el dibujo. Y estoy asumiendo que esta línea horizontal que tenemos del lado derecho, de hecho es, esta línea horizontal que tenemos del lado derecho, de hecho es una cantidad negativa porque la puse abajo del eje. Supongamos que sí, lo cual significa que este número que tengo aquí es estrictamente negativo. ¿Ok? Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a sustituir este punto de equilibrio que acabo de encontrar en las funciones de utilidad de las dos componentes. ¿Ok? Entonces, si lo pongo en el primero, ¿qué ocurre? F0t lo pongo aquí donde está el precio spot. Y entonces me va a quedar este F0t menos este F0t se cancelan. Y luego menos valor futuro de C. Entonces, en la evaluación sería valor futuro de C. ¿Estamos de acuerdo? Cuando el precio spot es justamente este que estoy hablando, el precio que yo dije que era de equilibrio. Ahora, en el segundo, en el call, yo voy a tener la sustitución aquí en ST, voy a poner F0t menos valor futuro de C. Y entonces me va a quedar F0t menos K menos valor futuro de C. Justamente el número que acabo de poner aquí y que dijimos que iba a ser negativo. Entonces, si yo tengo 0 y este número negativo, el máximo es 0, por lo tanto, aquí nada más me quedo menos valor futuro de C, que por supuesto se cancela con el resultado de arriba. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasaría si este número que estoy suponiendo ahí del lado derecho no fuera un número negativo? Si ese número que tengo aquí fuera positivo. Bueno, pues de ser positivo, entonces lo que nos estaría pasando es lo siguiente. Resultaría que esta línea horizontal está aquí arriba y que la línea decrece desde acá. Es decir, en ningún punto habría un punto de equilibrio. En ningún punto habría un punto de equilibrio. Pero también significaría que en ningún punto habría pérdida. Lo cual son cosas que se pudieran llegar a conseguir dependiendo de cómo se elija el precio de ejercicio. Pero eso lo vamos a hacer en el capítulo 4. ¿Vale? Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Todo claro? ¿Preguntas, dudas, comentarios? Bien, entonces creo que me da tiempo de abrir la perspectiva para una combinación más. Entonces, fíjate, ya tenemos la persona que compró un seguro para la posición larga. La estrategia que siguió fue un flor. Y el seguro que compró lo compró a través de comprar un put. La estrategia que siguió una persona para cubrir una posición corta fue un cap. Y lo consiguió comprando un seguro. El seguro que compró es un call comprado. ¿Sale? Entonces estamos generando protección para sus diferentes posturas. Lo que voy a hacer ahora es preguntarme si están dos personas pudiendo comprar seguros, debe significar que hay alguien allá afuera jugando a ser aseguradora, vendiendo esos seguros. Entonces, por ejemplo, esta persona que hizo el call largo está generando ciertos compromisos. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa para la persona que vendió el call que le sirvió a la otra persona como protección contra caídas en el precio? ¿Sí? Lo que le pasó a esta persona es, pues yo vendí un call. Entonces, el call vendido se ve como una constante que luego
decrece. Call vendido. ¿Correcto? Y entonces la preocupación de esta persona, ¿qué sería? Que los precios suban. Entonces, para generarse una protección, tendría que hacer algún elemento en donde ganes y los precios suban. ¿Estás de acuerdo? Ahora, demos un paso atrás y pensemos, ¿cuál es el compromiso que tiene esta persona? Esta persona que vendió un call le está dando a otra la oportunidad de comprar si así lo elige. ¿Sale? Entonces, supongamos que yo te doy a ti un call. ¿Ok? Yo te estoy dando la oportunidad de comprar si así lo eliges. ¿Cómo puedo saber que yo voy a poder garantizar cumplir mi obligación contigo? ¿Cómo está? ¿Perdón? ¿Cómo tendría que ser ese seguro? Yo como sé 100% seguro de que puedo comprar, de que puedo venderte eso que tú puedas o no pedirme que compres. ¿De qué forma puedo garantizar al 100% de que si tú el día de mañana me dices, ah, sale, sí quiero comprar, yo te pueda vender? ¿Cómo puedo estar seguro hoy yo de que te voy a poder vender? No. Comprando el call como tal, no, porque sería nada más cancelarlo. O sea, sería pasárselo a alguien más y eso no tiene enteramente sentido. Entonces, la solución no viene con un call. ¿Con qué tendría que ser? Puede ser con un contrato. ¿Sí? Es más, velo desde esta perspectiva. Yo te digo que para el examen, no, no es así, pero yo digo que para el examen me tienes que entregar todos los ejercicios de cada capítulo. Todos. ¿Ok? ¿Qué puedes hacer hoy para garantizar que puedes hacer tu examen? Pues hacer todo, no, no, conseguirlos, no seas descarado, por decirlo de menos. No, conseguirlos, no, hacerlos. Haces los ejercicios en este instante y con eso garantizas de que los vas a tener en la fecha en la que haga yo el examen. ¿Sí? Entonces, hay una fecha en donde tú me puedes pedir comprar el activo o no. ¿Qué tendría que hacer yo para garantizar que te lo pueda vender? Tenerlo disponible y para tenerlo disponible quizá lo tenga que comprar hoy. ¿Te das cuenta? Yo lo compro hoy, lo tengo disponible y el día de mañana puede ser que tú me lo pidas o no. Si tú me lo pides, ¿qué hago? Te lo entrego. Y si tú no me lo pides, entonces voy y lo vendo en el mercado. ¿Cierto? Entonces, la forma de cubrir este call vendido va a ser justamente con una posición larga. Entonces, yo compro el activo porque con eso espero que yo pueda efectivamente cumplirte a ti cuando me pidas que te venda, ¿sale? Entonces, o cuando me pidas que quieres comprar. Entonces, veo el primer gráfico, tiene un único punto de quiebre que es aquí en la K, ¿cierto? Entonces trazo el eje. Y luego en el segundo no hay puntos de quiebre, entonces nada más me quedé con ese único y tengo constante y creciente, el resultado es creciente. Creciente y decreciente, el resultado va a ser constante. Ahora nota esto. ¿El CAP qué forma tiene?
Porque Capi fue muy preciso al decir, el flor tiene una forma de col. ¿Qué forma tiene el cap? Una forma de put. Y ahora este resultado tiene forma de put corto. ¿Sí? ¿Sí? Pero fíjate, ahí hay un call y hay un contrato o una posición larga. En ningún momento habíamos puesto nada que tuviera que ver con put. Y todo está pasando lo mismo. Esta posición, de hecho, no se llama, no es un put como tal, es algo que se llama call cubierto. En tu libro lo vas a ver como covered call. Es un call cubierto. Y entonces, fíjate, tu preocupación original, ¿cuál era? Que los precios subieran. Entonces, lo que tú estás haciendo es, por alguna razón, dejaste de creer lo que creías cuando aceptaste este acuerdo. ¿Qué es lo que creías cuando tú vendiste en call? Creíste que los precios iban a bajar. Pero por alguna razón te estás preocupando por subidas en los precios. Y entonces, ¿qué haces? Adquieres el activo de una vez, por ejemplo. Estoy viendo que está subiendo y dice que te lo tendré que dar, pues mejor antes de que suba más, de una vez lo compro. ¿Cierto? Entonces me deja de preocupar que los precios suban, porque yo ya garanticé que lo puedo comprar. Yo ya garanticé el precio al que lo compré. Lo que me preocupa ahora es que el precio baje, porque si el precio baja, entonces tú ya no me lo vas a querer comprar a mí, lo vas a querer comprar en el mercado, pero de todas formas yo ya lo compré para responderte si tú me lo pedías. Entonces tendré que ir a rematarlo al mercado, también yo. ¿Te das cuenta? Y entonces empieza a convertirse problemático el escenario en el que los precios bajen, porque esta estrategia que yo hice para cubrirme me puede representar pérdidas. ¿Ok? Entonces, ya para terminar, lo que te voy a pedir es que hagas un ejercicio similar a lo que hicimos en esta gráfica. Es decir, que para esta combinación calcules cuál es la utilidad en el precio spot igual a 0, el precio spot igual a K y precio spot igual a K más alfa, para caracterizar los niveles de utilidad del call cubierto y también que encuentres el punto de equilibrio. Entonces repito la instrucción, así como le hicimos en este caso que calculamos todas las utilidades, te voy a pedir que calcules las utilidades en esos tres escenarios y que me digas cuál es el punto de equilibrio. ¿Ok? ¿Dudas hasta acá? Muy bien, entonces en unos minutos te estaré subiendo este material en la plataforma de Udemy. Tendrás el video, tendrás las diapositivas y te pido que por favor lo traigas resuelto para que la próxima clase yo empiece ya con este ejercicio resuelto y sigamos abarcando otras estrategias. ¿Sale? ¿Dudas hasta acá? Muy bien, pues entonces chicos, les agradezco mucho su participación, su presencia y nos estamos viendo la próxima sesión. Que tengan un excelente día a todos.